Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el agitado panorama del entretenimiento turco, donde los amores nacen y mueren a la velocidad de un trending topic y las amistades se ponen a prueba bajo la luz implacable de los focos, parecía que este verano ya lo había visto todo: rupturas que destrozaron a los fans, romances relámpago que acapararon portadas y polémicas que ardieron durante semanas en las redes. Sin embargo, la realidad, o el destino, siempre encuentra la forma de sorprender. Y así ocurrió en una noche aparentemente tranquila en alta mar, cuando tres figuras de primera línea se vieron envueltas en una escena que hoy sigue siendo diseccionada en cada rincón de Internet. Los protagonistas. Esla Turkoglu, una de las actrices más queridas y admiradas de su generación, símbolo de elegancia y discreción. Ata Ilez, joven intérprete en ascenso cuya cercanía con Esla ha sido tema de conversación desde hace meses. Y Halil İbrahim Ceylan, galán carismático con una base de fans apasionada y protectora, especialmente cuando se trata de su relación, sea personal o profesional, con la actriz. La historia comienza en un yate de lujo, anclado a cierta distancia de la costa, lo suficiente como para que los curiosos no puedan acercarse, pero no lo bastante lejos como para escapar de las garras del destino. Fuentes cercanas a la pareja de amigos afirman que Esla y Ata habían planeado una velada, privada y relajada, para conversar sobre asuntos importantes que, según ellos, no podían tratarse en un café ni en un set de grabación. El mar, la brisa nocturna y la tranquilidad del ancla parecían ofrecer el escenario perfecto para una charla sin interrupciones. Sin embargo, lo que ninguno de los dos imaginaba es que la calma de la noche se rompería con la llegada de un invitado no esperado. La irrupción de Halil fue todo menos casual. Según un informante del círculo más estrecho, alguien le filtró la ubicación exacta y el motivo, o al menos una versión distorsionada, del encuentro. No estaba dispuesto a quedarse al margen. Sentía que algo pasaba y necesitaba verlo con sus propios ojos, declaró la fuente. El actor llegó al muelle con paso decidido, subió a bordo del yate sin vacilar y, según testigos, su presencia cambió de inmediato la energía encubierta. Los que estaban allí describen el momento como un choque de trenes, una tensión tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Halil, con el rostro contraído por una mezcla de desconcierto y herida, fue directo al grano. Preguntó, o, más bien, exigió, saber qué hacían allí, solos, a esas horas y lejos de todo. Su tono, aseguran, no era solo el de un hombre molesto, sino el de alguien que llevaba tiempo acumulando dudas, quizá alimentadas por miradas, silencios o gestos que ahora cobraban sentido. Y es que, para sus seguidores, la conexión entre él y Esla ha sido siempre especial, algo más allá de la química de pantalla. Esla, fiel a su imagen pública de mujer serena y medida, intentó mantener el control de la situación. Habló con voz calma, explicando que su encuentro con Ata no era lo que él pensaba, que no había romance alguno, pero que el asunto era complicado. Sin embargo, esa palabra, complicado, fue como gasolina sobre el fuego. Halil interpretó la frase como un enigma que ocultaba algo más. Ata, mientras tanto, permanecía junto a Esla con postura firme y mirada fija en Halil, proyectando una actitud que muchos describieron como defensiva, casi desafiante. El trasfondo hacía todo aún más explosivo. Desde hacía meses, en los pasillos de la industria se comentaba que la relación entre Ata y Halil no era precisamente amistosa.
Si bien nunca hubo declaraciones públicas que confirmaran roces, ciertos gestos en eventos, la ausencia de interacciones en redes y pequeños detalles en entrevistas sugerían una distancia marcada. Y ahora, allí estaban, frente a frente, en un escenario de lujo, pero con un ambiente cargado de reproches no dichos. La conversación, si es que puede llamarse así, duró apenas unos minutos, pero dejó huella. Alil, al darse cuenta de que no obtendría una respuesta clara, optó por marcharse. No hubo gritos, no hubo golpes, pero sí un silencio final que pesó más que cualquier palabra. Abandonó el yate con el rostro impenetrable, dejando tras de sí una mezcla de alivio y desconcierto. Sly y Atta permanecieron en cubierta, hablando en voz baja, con gestos que para algunos eran de consuelo mutuo y para otros, de conspiración. La noticia se filtró casi de inmediato. No está claro si fue un miembro de la tripulación, un testigo casual o alguien del propio círculo de los actores quien lanzó la bomba, pero en cuestión de horas, Twitter, Instagram y TikTok eran un hervidero. Vídeos analizando la postura de cada uno. Teorías que iban desde la simple coincidencia hasta el triángulo amoroso más complejo. Memes que recreaban la escena y debates encendidos sobre quién tenía la razón inundaron las redes. Para los fans de Sly, este episodio es un recordatorio de lo difícil que es para una mujer famosa mantener amistades masculinas sin ser objeto de sospechas. Para los seguidores de Alil, en cambio, es la prueba de que su ídolo fue traicionado o, al menos, engañado. Y para los curiosos, es simplemente el drama perfecto, 3 protagonistas atractivos, una trama llena de misterios y un telón de fondo digno de una superproducción. Pero más allá del morbo, hay quienes advierten que este incidente podría tener repercusiones reales en la industria. En un medio donde las relaciones personales a menudo determinan colaboraciones, una fractura entre Alil y Atta podría cerrar puertas a proyectos futuros. Productores y directores, siempre atentos a la imagen pública de sus estrellas, podrían pensárselo 2 veces antes de reunirlos en un mismo set. En MR Magazine, no podemos evitar preguntarnos: ¿fue realmente una simple charla entre amigos en un yate o la escena clave de una historia mucho más grande? ¿Qué opinan ustedes, queridos lectores y espectadores? ¿A quién creen que apoya la verdad en este caso? Y, sobre todo, ¿quién les gustaría que apareciera en nuestras próximas investigaciones y entrevistas exclusivas? El mar estaba en calma aquella noche, pero las olas que levantó este episodio siguen golpeando la orilla de la opinión pública, y no parece que vayan a calmarse pronto. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.